Bienvenidos al mejor noticiero de los Estados Unidos. Bueno, iniciemos esta noticia con el coronavirus. El miedo por la expansión del coronavirus se sigue haciendo sentir en el mercado. La bolsa de Tokio cerró este jueves con su peor resultado desde octubre del 2019, mientras que los mercados europeos abrieron con una caída promedio de 2%. Hay expectativa por el comportamiento de plazas como Sao Paulo, Brasil, que vivió una dura jornada este miércoles. Los mercados internacionales abrieron este jueves la jornada con una nueva sesión de miedo por los efectos globales del coronavirus. El nerviosismo en los inversionistas comenzó a sentirse desde temprano en las bolsas europeas, así como en Tokio, en donde se cerraron las transacciones del jueves con el peor nivel registrado desde octubre del 2019. Esta continuación del miedo llegó luego de las plazas latinoamericanas como Sao Paulo y Buenos Aires registraron fuertes caídas durante la jornada del miércoles, de menos 7% en el caso brasileño y menos 5,65% en el caso de Argentina. El índice insignia brasileño Ibovespa retrocedió hasta los 105.718 puntos al cierre de la jornada del miércoles, la primera tras las fiestas del carnaval y que estuvo marcado por la confirmación del primer caso del coronavirus en Brasil. Esta es la mayor caída de la bolsa de Sao Paulo desde mayo de 2017, cuando se registró una baja del 8%. Cabe recordar que en este momento el país pasaba por uno de los peores momentos durante una de las recesiones más crudas en la historia reciente del país. Durante la apertura de las negociaciones del jueves, mercados brasileños caían por segundo día y el real se debilitó 0,3% a un mínimo histórico de 4,4629. Incluso después de que el Banco Central interviniera para respaldar a la moneda por cuarta vez en 2 semanas, el Banco Central de Brasil ofreció 1.000 millones de WAPs de divisas el jueves, luego de una subasta de 500 millones realizada el miércoles. En un intento por apuntalar la moneda, el real ha alcanzado en reiteradas ocasiones nuevos mínimos desde el 31 de enero debido a una caída en el mercado global. Este jueves, el índice de la bolsa de Tokio retrocedió 2,13%. El Nikkei registró así su tercera caída consecutiva esta semana y cuarta si se incluye la del pasado viernes. En línea con las pérdidas generalizadas en los mercados globales causadas por el temor de la propagación del coronavirus, conforme se conocían nuevos contagios en diversos países y su previsible impacto en la economía global. La caída del jueves en Tokio tuvo lugar después de que el gobierno japonés recomendara el miércoles la cancelación durante 2 semanas de todos los eventos culturales y deportivos para evitar la propagación del coronavirus en el país. Asimismo, el gabinete, presidido por el primer ministro Shinzo Abe, recomendó este jueves el cierre temporal de todos los centros de enseñanza primaria y secundaria del país durante prácticamente todo el mes de marzo, para tratar de contener el brote del nuevo coronavirus, que ha causado hasta el momento 8 víctimas mortales en Japón. Mientras esto sucede en Japón, las bolsas europeas registraron una caída promedio del 2%, poco después de su apertura este jueves debido al temor de los inversores por la expansión del coronavirus y el impacto negativo que pueda tener en la economía mundial. Según datos del mercado, en solo una semana, el Eurostoxx bursátil de los principales valores de la zona euro perdió alrededor del 10%. Durante la jornada del miércoles, las acciones estadounidenses cayeron por quinto día, su racha perdedora más larga desde agosto, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron a otro mínimo récord
a medida que los inversores apotearon un aluvión de informes sobre el creciente brote del coronavirus. El Dow Jones y el Nasdaq han registrado pérdidas de más del 9% y 7% respectivamente en una semana. Otro de los golpeados por el temor generalizado por el coronavirus, el petróleo también está afectado por el coronavirus y ha bajado su precio. El resumen, el coronavirus está afectando de una manera muy grave a la economía mundial por miedo de contagios y de pérdida de capital. El escenario se da en Japón, Brasil, Estados Unidos y Europa. Actores: Ibovespa, WTI, que es una empresa petrolera de Texas. Actores es WTI, que es una empresa petrolera. Ibovespa, el Banco Central, ministro Shinzo Abe, el Dow Jones, Nasdaq, Brent, MSCI, el Banco Standard Chartered, empresarios, IBM y Air France, KLM, empresario europeo de la industria, Thierry Breton. Ideología: Japón, liberal y democrática. Estados Unidos, presidencialista, capitalista, liberalista, democrática y republicana. Brasil, democrática y liberal. En contexto histórico, ya el coronavirus había, esta vez de antes, desde 1937, donde se detectó el coronavirus en pollos. Lo que sucedió es que no se le dio mucha importancia, pasó el tiempo, se fue dando a los humanos, ya se podía dar a los humanos, pero no era tan grave. Se hacían experimentos con el paso del tiempo, este coronavirus, que no era coronavirus, sino que se llamaba Gamma y Delta, fue evolucionando y llegó a lo que hoy conocemos como nCoV 2019 coronavirus. Lo que sucedió fue que se dio un caso donde se supone que un animal se le infectó en Wuhan a una persona y de ahí se fueron infectando más personas hasta lo que hoy conocemos. La crítica. Ya sabíamos que si la epidemia, este virus lograba desarrollarse tanto como lo estamos viendo hoy en día, iba a afectar mucho a la economía, porque se puede ver el cambio brusco en estas compañías y la bajada de capital que se les estaba, ya existía desde un principio y no se le dio mucha importancia. Entonces está mal decir que porque no fue malo en su tiempo antes, dársele esa importancia y dejarlo de lado, aunque sí se hicieron experimentos con pero por no haber preocupaciones a más allá, a futuro, se dio lo que hoy con nCoV 2019. Entonces creo que fueron muy responsables con este tema, porque con este tema con el tema de estos de virus, como dije antes, por no darles importancia antes, está ocurriendo lo que está pasando hoy en día. Como sabemos, China es un país con una población muy grande, creo que es la más grande población en un país. Su seguridad sanitaria y de salud es un asco. Pues, por haber tantas personas en ese país, no se cumple con la expectativa. Además, esa ciudad de Wuhan es muy poblada también y no hay para todos. Entonces, lo que se hace es ser responsables con la salud y la seguridad de las personas. Está bien decir que los empresarios están preocupados por esto porque nadie quiere perder. Adicionan 15.000 millones al presupuesto de salud para prevención del coronavirus. El Ministerio de Hacienda tomó la decisión luego de que el Ministerio de Salud aumentara el riesgo del país de bajo a moderado y de que la OMS pidiera prepararse para una potencial pandemia. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que desembolsará 15.000 millones adicionales al presupuesto asignado al Ministerio de Salud para atender la prevención y realizar campañas tendientes a alertar contra el coronavirus. Hasta la fecha no se ha presentado ningún caso, pero es mejor estar preparados ante cualquier eventualidad, dijo Alberto Carrasquilla,
Carrasquilla recordó que el Ministerio de Salud subió esta semana la alerta de baja a moderada y que la Organización Mundial de la Salud manifestó que esto se podría convertir en una potencial pandemia. Las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud son lavarse las manos con frecuencia, usar tapabocas adecuados, evitar contactos con personas que vengan de sitios donde se han presentado estos contagios, cuidarse de las gripas y no darse la mano. Hasta el momento el coronavirus ha dejado más de 2.700 víctimas mortales y más de 80.000 contagios. Los autores de esta noticia son Alberto Carrasquilla, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. La ideología es la ideología conservadora. El escenario es Colombia. El contexto histórico es, a finales del 2019, en el mes de diciembre, se notificaron los primeros casos del coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces el goteo de nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2, inicialmente llamado 2019 nCoV, que provoca el COVID-19, ha sido continuo y su transmisión de persona a persona ha acelerado. Los casos declarados de neumonía de Wuhan ya superan con creces a los de la epidemia de SARS, pero la tasa de mortalidad es más baja. Ya hay personas infectadas en múltiples países, pero los expertos insisten en que no hay motivos para la alarma. El país más infectado en Europa es Italia, aunque se han confirmado casos positivos en España que contrajeron el virus en otros países. Las autoridades sanitarias y las sociedades científicas consideran que nuestro país está preparado para contener la transmisión en caso de que se produzca un brote epidémico. Resumen. Dada la alerta por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Hacienda invirtió 15.000 millones de pesos en caso de la propagación del coronavirus y las recomendaciones son lavarse las manos, usar tapabocas, evitar contacto con personas que vengan donde se han dado ya contagios y cuidarse de las gripes. Mi postura crítica es, considero que la inversión del Ministerio de Hacienda es una inversión que puede resultar muy beneficiosa, ya que el coronavirus ha sido un virus muy afectivo en la población mundial y lo más preciso es que se den métodos preventivos en el área de la salud y que se den condiciones médicas más estrictas. Ahora, las preguntas problematizadoras son: ¿qué condiciones de salud seguirías para que no se propague más el coronavirus? Aparte de las que ya han sido dadas, ¿y consideras que la inversión hecha por el Ministerio de Hacienda son inversiones inteligentes? Muchas gracias. Sean bienvenidos a nuestro noticiero institucional. La noticia que presentaré será: ¿quiénes ordenaron asesinar a los líderes sociales? El 78% fueron particulares, dice la Fiscalía. Noticia tomada de El País, 20 de enero del 2020. En una misión especial de la Unión Europea al municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía entregó los resultados de cómo avanzan las investigaciones frente a los homicidios contra los líderes sociales y excombatientes de las FARC. Dicha entidad aseguró que es necesario desmantelar las organizaciones criminales para reducir estos crímenes. Una delegación importante de la Unión Europea, en cabeza de los consejeros políticos de las embajadas de Alemania, España y Francia, desplegaron una gran jornada de 2 días en el municipio de Buenaventura con el fin de llevar a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, la cual surgió con la firma del Acuerdo de la Paz,
y está encargada de liderar el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra el Pacto de La Habana. El resultado, un encuentro frente a frente con los líderes amenazados y las instituciones encargadas de garantizar, como mínimo, su derecho a la vida. Esta jornada, que se extendió hasta el viernes, tuvo como evento central la presentación de los resultados que hasta ahora ha desarrollado dicha unidad frente a quienes son responsables de los homicidios contra los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, al igual que contra excombatientes de las FARC. Según los datos que entregó Marta Mancera, encargada de liderar dichas investigaciones, desde 2016 hasta la fecha, la Fiscalía tiene reportados por las Naciones Unidas y varias plataformas de derechos humanos 594 homicidios contra líderes sociales. De estos, dijo, se ha logrado el esclarecimiento tan solo de 267 casos, y cuando analizamos el nivel de esclarecimiento de los casos reportados por la ONU, encontraremos que son 191 de los que se han esclarecido. Aseguró, pues, esta cifra es mucho menor que si se suma con las cifras de las plataformas de los derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo. Frente a los autores materiales, la funcionaria afirmó que los particulares son responsables de un 38% de los hechos, mientras que a las organizaciones criminales tipo C se les atribuye un 31%. Después vienen las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL y los Caparros. Y en su orden, los departamentos con mayor violencia contra los defensores son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, con 40 hechos victimizantes, donde se presentó el informe, Nariño, Arauca y Caquetá. Sin embargo, frente a los autores intelectuales de estos crímenes, el panorama es aún turbio. Según la directora Mancera, un 78% obedece la orden, que dieron personas particulares, y el 22% a cargo de una organización criminal. Ese es un tema que tenemos que seguir revisando, acotó la funcionaria desde Buenaventura, donde también presentó a los líderes del Valle del Cauca cuáles son las estadísticas que hasta ahora maneja esa unidad respecto a esa región. Resumen. En resumen, estamos hablando de cuáles son los causantes precisamente de los asesinatos de nuestros líderes sociales en nuestro país, y también dando datos estadísticos de donde se han presentado en mayor número estos asesinatos. Y dice que los causantes obedecen 78% a los particulares, a encargos particulares, o sea, de personas en general, pero que realmente tiene que ver con organizaciones criminales, tales como las territoriales, y también con grupos armados como el ELN y las FARC, entre otros. Actores: las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL y los Caparros, grupos criminales de operatividad local, productores de coca, líderes sociales de las comunidades, juntas de acción comunal, etc. Escenario: municipios y departamentos de Colombia. Ideología: democracia, líderes sociales, conservadurismo, liberalismo, extrema izquierda y socialismo por parte de las FARC, ELN, EPL. Ideología de extrema derecha, las fuerzas gaitanistas, el AGC. Contexto histórico. Según reportó el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, en lo que ha transcurrido el año 2020 han sido ya más de 50 líderes asesinados en 36 municipios del país. Desde su establecimiento oficial, y Colombia, desde su establecimiento oficial como país, ha estado mediado por numerosas guerras internas por el poder. Y en medio de esa guerra también está involucrada la seguridad de los ciudadanos, los cuales, por medio de grupos en momentos, también se levantaron contra aquellos que los amenazaban. Y es que el fenómeno de asesinatos de líderes sociales no es una noticia nueva, ya que desde principios del siglo XX Colombia no ha conocido la paz. El inicio del siglo sorprendió a Colombia con una guerra civil entre los partidos liberales y conservadores de la época, que culminó con la firma del Tratado de Paz de Neerlandia en 1902, la victoria de los conservadores, cientos de miles de muertos
y un país devastado. El país vivió en relativa calma hasta el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado en Bogotá el llamado caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. Esto detonó lo que una época conocida como la violencia, generó la violencia partidista y propició la muerte sistemática de unas 300.000 personas a lo largo de casi 2 décadas de conflicto irregular y el desplazamiento masivo de unos 2 millones de personas en un país que en ese entonces tenía 11 millones de habitantes. Aquí hay que tener en cuenta que todos los líderes sociales y los partidos estaban convencidos de tener la mejor manera de gobernar, y tenemos entre estos grupos que se levantan contra el orden imperante, a las FARC, que en principio fue integrada por campesinos, los cuales decían luchar por los suyos y por la equidad. Según cifras oficiales, al menos 6 millones de colombianos han sido víctimas del conflicto armado, la mayoría desplazados de los campos del país por acción de los rebeldes y de bandas paramilitares que nacieron a finales de la década de 1970 como respuesta a las acciones de las guerrillas. Al menos 220.000 personas fueron asesinadas en Colombia en el marco de este último conflicto armado entre 1958 y 2012. Y la guerra ha continuado hasta estos días, desenvolviéndose también en contra de líderes y pobladores de los municipios y departamentos de nuestro país, aquellos grupos criminales de diversos tipos contra los cuales se levantan aquellos valientes, los líderes sociales, y luchan también, entre ellos el gobierno colombiano. Crítica. Mi posición crítica es que, para mí, la labor del líder social es un acto de valentía y de coraje que debe ser reconocido y debidamente apoyado, ante el cual se destaca una falta de garantías de seguridad por parte del Estado colombiano, el cual debe luchar en conjunto a favor de las comunidades, en contra de aquellos grupos criminales que amenazan la seguridad y el bienestar de nuestros campesinos, comerciantes, indígenas, etc., siendo que el Estado colombiano, al mantenerse en constante división, no ha logrado manejar adecuadamente estos conflictos, ni demuestra una verdadera autoridad territorial ni judicial al respecto de los crímenes cometidos en contra de los organismos territoriales designados para velar por la seguridad y el bien de la ciudadanía. Cabe destacar que a pesar de el pesar que eso nos provoca, Colombia es un país que tiene una historia mediada por la división, el conflicto armado territorial y una serie de problemas y desestabilidades que hacen que la institución gubernamental colombiana tenga que afrontar muchos retos a la hora de establecer una verdadera seguridad y una verdadera justicia nacional que levante la calidad de vida de sus habitantes y potencie condiciones propicias para que el país crezca. Fecha de la noticia 19 de febrero del 2020. Categoría Noticia económica. Contratación por horas. ¿Será que disminuye el empleo? La propuesta de la ministra Alicia Arango de contratación por horas flexibilizaría la contratación y dejaría desprotegidos a los trabajadores, pero hará que las empresas contraten a más personas. Contratación por horas. Días antes de dejar el Ministerio de Trabajo, la actual ministra del Interior, Alicia Arango, se refirió a la reforma pensional que alista el gobierno de Iván Duque. Según Arango, para asegurar que más personas coticen al sistema pensional, es necesario introducir nuevas formas de contratación, como la contratación por horas. Aunque las afirmaciones de la ministra de Trabajo causaron revuelo, esta era una propuesta previsible en el contexto colombiano. De hecho, es un paso más en el largo camino de la flexibilización laboral. Por eso, si llega a incluirse la contratación por horas en la futura reforma pensional, es muy probable que sea en detrimento de la seguridad social, la estabilidad laboral y la remuneración de los trabajadores colombianos. Globalización y flexibilización laboral. El proceso de flexibilización del trabajo es una tendencia internacional que se ha intensificado, al menos desde el colapso del acuerdo de Bretton Woods en 1971. Desde entonces ha imperado una globalización basada en la desregularización de los mercados, la eliminación de las barreras comerciales
y el libre flujo de los capitales. El proceso, conocido en la literatura económica como Rise to the Bottom, carrera hacia el fondo, ha llevado a países periféricos a competir por medio de la reducción de los costos, principalmente laborales, a fin de mantenerse en el mercado mundial. Esa reducción de costos ha perjudicado los salarios, los derechos laborales y la protección social de los trabajadores. Las instituciones multilaterales de la globalización, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han sido partidarias de la flexibilización laboral. Resumen de la noticia. La ministra Alicia Arango presentó una reforma laboral en la cual busca reducir el desempleo y que las personas que trabajen por horas de una forma flexible puedan cotizar al sistema pensional. Contexto histórico. En Colombia, las reformas laborales y pensionales siempre han estado asociadas con las reformas de liberación económica. La historia de esas reformas puede dividirse en 3 etapas. Primera etapa, 1975-1990. Esta etapa comenzó con las primeras medidas de liberación financiera y desregulación y se extendió hasta el final de la década perdida. Este periodo se caracterizó por una productividad estancada, un menor salario real y un empeoramiento de la distribución del ingreso y de la riqueza. Segunda etapa, 1990-2002. En este periodo se aplicaron las recomendaciones del llamado Consenso de Washington. Eso resultó en un mayor desequilibrio macroeconómico y fragilidad financiera, que acabaría en la mayor crisis de la historia en 1999. En esa etapa comenzaron las reformas de flexibilización laboral. La Ley 50 de 1990 permitió la contratación temporal de mano de obra, facilitó el despido y sustituyó el sistema de cesantías. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 privatizó los sistemas de protección social de los trabajadores y creó los fondos privados de pensiones. En ese periodo también se firmó la Ley 550 de 1990, que sirvió para suprimir numerosas convenciones colectivas y facilitar despidos masivos. Tercera etapa, 2003 actualidad. En esta última etapa se consolidó el modelo neoliberal. Se profundizaron las reformas de liberalización económica por medio de tratados de libre comercio y planes multilaterales, y se adecuó la economía nacional a los intereses del capital financiero internacional. En lo relacionado con el mercado laboral, este fue el periodo de mayor flexibilización. Las leyes 789 de 2002, reforma laboral, y 797 de 2003, reforma pensional, introdujeron menores pagos de horas extra, horas nocturnas, festivos e indemnizaciones y elevaron la edad de pensión, entre otras modificaciones. Después, la Ley 1233 de 2008 formalizó las cooperativas de trabajo asociado, CTA, donde las empresas no están obligadas a pagar prestaciones sociales, y más recientemente el decreto 583 de 2016 legalizó la figura de la tercerización. Y en cuanto a un poco de la historia del mercado del trabajo en Colombia, históricamente el mercado de trabajo colombiano se ha caracterizado por las altas tasas de desempleo. Eso muestra una elevada elasticidad a los ciclos económicos y una asimetría en los periodos de crisis y recuperación. Actores e ideologías. Alicia Arango, Centro Democrático, presidente Iván Duque con una ideología del Centro Democrático, trabajadores independientes con una ideología del emprendimiento. Postura crítica. Si bien la ministra Alicia Arango desea reducir la informalidad y el desempleo, no cuenta con cómo esto va a afectar a los colombianos. Tengamos en cuenta de que uno de los factores del trabajo informal es que el mínimo aquí no alcanza para nada, y esa es una verdad absoluta en este país. Por ejemplo, veamos a una mujer cabeza de familia, ¿qué le toca hacer? Le toca o trabajar en varios trabajos y esforzarse, o volverse una trabajadora informal. Lo nuevo de esta reforma es que le paguen a las personas que trabajan por hora. Su salud y su pensión depende de lo que trabaje. Recordemos que el trabajo por horas no es algo nuevo, si bien está desde 1950. La idea es formalizar el trabajo de estas personas y que tengan
una pensión digna. Pero la cuestión es que hay personas que incluso se ganan el mínimo, nunca se logran pensionar. Sobre todo con un contrato por horas va a ser muy difícil llegar a una pensión mínima, ya que se cotizan son semanas, no horas. Para muchas personas pueda que esta reforma laboral sea buena, ya que no hay que seguir una forma de trabajo, no hay que cumplir un horario en el trabajo y no hay que ir siempre a la oficina. Pero esto es totalmente lo contrario, ya que todas las personas en sí serían vulnerables y no tendrían una estabilidad de trabajo, ya que el empleador los utilizaría de acuerdo a lo que lo necesitara, el tiempo que lo utilizara. Entonces tiene sentido endeudarse para estudiar una carrera, sabiendo que el futuro laboral es precario. Los estudiantes podrían pagar la deuda del ICETEX también por horas. Ya para finalizar, si se va a implementar esta nueva reforma laboral, creo que las empresas deberían de asegurar o garantizar tan siquiera un cierto mínimo de horas a la semana.